Lecturas de la Santa Misa. Lunes 24 de junio. Solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Lectura del libro del profeta Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. 138. Antífona. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 22 al 26. En aquellos días dijo Pablo: Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos, según lo prometido. Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham, y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Tu niño serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante del Señor para preparar sus caminos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 57 al 66 y 80. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con ella. Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías.
Pero su madre, tomando la palabra, dijo: No, se ha de llamar Juan. Le decían: No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba y bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón diciendo: Pues ¿qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Hoy celebramos solemnemente el nacimiento del Bautista. San Juan es un hombre de grandes contrastes. Vive el silencio del desierto, pero desde allí mueve las masas y las invita con voz convincente a la conversión. Es humilde para reconocer que él tan solo es la voz, no la palabra, pero no tiene pelos en la lengua y es capaz de acusar y denunciar las injusticias, incluso a los mismos reyes. Invita a sus discípulos a ir hacia Jesús, pero no rechaza conversar con el rey Herodes mientras está en prisión, silencioso y humilde. Es también valiente y decidido hasta derramar su sangre. Juan Bautista es un gran hombre, el mayor de los nacidos de mujer. Así lo elogiará Jesús, pero solamente es el precursor de Cristo. Quizás el secreto de su grandeza está en su conciencia de saberse elegido por Dios. Así lo expresa el evangelista. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1:80. Toda su niñez y juventud estuvo marcada por la conciencia de su misión, dar testimonio, y lo hace bautizando a Cristo en el Jordán, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto, y al final de su vida derramando su sangre en favor de la verdad. Con nuestro conocimiento de Juan, podemos responder a la pregunta de sus contemporáneos: ¿qué será de este niño? Todos nosotros, por el bautismo, hemos sido elegidos y enviados a dar testimonio del Señor en un ambiente de indiferencia. San Juan es modelo y ayuda para nosotros. San Agustín nos dice: admira, Juan, cuanto te sea posible, pues lo que admiras aprovecha a Cristo. Aprovecha a Cristo, repito, no porque tú le ofrezcas algo a Él, sino para progresar tú en Él. En Juan sus actitudes de precursor, manifestadas en su oración, atenta al Espíritu, en su fortaleza y su humildad, nos ayudan a abrir horizontes nuevos de santidad para nosotros y para nuestros hermanos. Pensamientos para el Evangelio de hoy. Yo soy la voz que grita en el desierto. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra, que en el principio ya existía. Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna desde el principio. San Agustín. ¿Cuántas personas pagan caro el precio del compromiso por la verdad? ¿Cuántos hombres rectos prefieren ir contra corriente, con tal de no renegar la voz de la conciencia, la voz de la verdad? Papa Francisco. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo. Lucas 1:76. Sobrepasa a todos los profetas,
de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo. Juan 3:29, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Catecismo de la Iglesia Católica, número 523. Para que la palabra de Dios llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase, comparta, toque la campanita de notificaciones para ser avisado de la próxima proclamación de la palabra de Dios. Gracias.